amigos, queremos saludar a nuestros invitados de hoy, quienes van a compartir con nosotros el tema de la familia y la obra del Señor. Tengo por un lado aquí a mi amigo y hermano, Humberto Méndez. Bendiciones, mi hermano. Amén, amén. Gracias por estar aquí de nuevo. Un placer. Y por otro lado tenemos al pastor Newton Jaques. Ellos son de la iglesia Oasis y vamos a hablar sobre este tema tan interesante porque estamos ahora en el mes de la familia, ¿verdad? Y nosotros no nos queremos quedar detrás porque tenemos que aprovechar al máximo este mes para llevar estos mensajes que creemos que va a ser de mucha edificación para toda la familia dominicana. Bienvenido, mis hermanos. Gracias, gracias. Vemos en el pasaje de Josué que leímos al inicio del programa la decisión que este hombre tomó de que él y su casa servirían al Señor, dejando atrás las tradiciones y las culturas de sus antiguos, de sus antepasados, ¿verdad? Antecesores. Y queremos pues que ustedes pues me digan, especialmente Humberto, comenzando contigo, ¿cómo podemos nosotros en este mundo donde se le ha inculcado al niño que lo material, todo lo que es aquí, el éxito aquí en la tierra, cómo podemos nosotros, los padres, inculcarle al niño el amor al necesitado, ayudar al prójimo como manda la palabra? Claro, mira, el caso de Josué es un caso muy ilustrativo, muy bueno, porque la sociedad, el ambiente en el que Josué estaba viviendo es muy parecido al que estamos viviendo hoy. Era un pueblo que ya había entrado a la tierra prometida, pero se estaba olvidando del Dios que lo había entrado a la tierra prometida. Se estaba involucrando en sus propios asuntos, estaba poniendo al Señor en un segundo plano, la obra de Dios en un segundo plano. Y Josué, al darse cuenta de eso, le dice, miren, este es un momento de decisión. Y ahora estamos viviendo en un momento de decisión. Sí. Donde las familias cristianas deben de sentarse con sus hijos, con su esposa, con sus esposos, y decir, mira, estamos en un momento de decisión. O definitivamente le servimos a los dioses de este mundo, o definitivamente servimos al Señor. Entonces, para empezar tenemos que tomar una decisión personal como la tomó Josué. Josué dijo, en cuanto a mí, yo y mi casa serviremos al Señor. Él como cabeza de Él casa. como cabeza de casa. Y en ese mismo punto, como enfocaba Humberto, el pueblo acababa de entrar ya, o estaba ya en la tierra que Dios le había prometido. Pero antes de ellos entrar, en el mismo libro de Josué, en el capítulo 4, Dios de manera intencional, cuando ellos pasan el río Jordán, hizo que ellos edificaran un monumento con un propósito intencional, y era que cuando los hijos de ellos, de los que estaban pasando por ahí, vieran ese monumento, ellos le dijeran, mira, ese monumento está ahí, porque cuando pasamos por ahí, Dios abrió ese río, y nosotros pudimos estar en la tierra que hoy nosotros podemos gozar. Y a veces, nosotros nos pasa como le pasa al pueblo de Israel, o como le pasó al pueblo de Israel en el capítulo 24, y es que nos olvidamos de las bendiciones que Dios nos ha dado, y nos hemos acomodado a las cosas de este mundo. Como comentábamos fuera de cámara con Humberto, y es que a veces las cosas materiales, los tesoros de esta tierra, lo que la polilla y el orín está corrompiendo, ahí es que nosotros estamos poniendo nuestro corazón, porque eso forma nuestro tesoro. Y eso de una manera u otra también estamos haciendo que nuestros hijos pongan su corazón en estos tesoros. Así es, de nada vale que le digamos a nuestros hijos con la boca que lo más importante es Dios, si nosotros lo que ponemos énfasis diariamente es en los tesoros de esta tierra, en el éxito. Mira, tú tienes que tener dinero, tienes que ser rico, tú tienes que tener esa jipeta, tú tienes que tener el mejor trabajo, tienes que tener la mejor ropa, tienes que tener lo mejor de esta tierra. Y nos olvidamos de decirle que el Señor nos mandó a hacer tesoros en los cielos. Y fíjense que Dios fue, en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, muy enfático en que los padres le enseñaran estas cosas a sus hijos. Él lo mandó explícitamente, le dijo, miren, estas cosas, enséñenlas a sus hijos todos los días, en todo momento, en toda hora, aún en la cama, en el camino, enséñale estas cosas a tus hijos para que no se olviden. Porque en lo que nosotros ponemos énfasis en la casa,
es lo que nuestros hijos van a poner énfasis en su vida. Exacto. Si nuestro énfasis no está en Dios, no está en su obra, la iglesia, la obra de Dios va a estar en un último plano y nosotros estaremos en primer plano. Como dice la palabra también, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aún después de viejo no se apartará de él. Y el Así papá debe de hablar con ejemplo, porque la palabra se lo lleva el viento, pero tu ejemplo va a perdurar toda la vida. Así es lo mismo que el salmista en el Salmo 78 decía que esto ellos no lo iban a ocultar a la próxima generación. Es decir, las alabanzas, lo que Dios había hecho por ellos. El salmista dice en el Salmo 78 que no la encubriremos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que ha hecho con nosotros. Es decir, nosotros como padres en la familia, nuestro deber, nuestro llamado de parte de Dios es poder mostrarle a ellos evidencias de la gracia de Dios en nuestra vida y que ellos puedan atesorar eso en sus corazones, de forma tal que ellos a su vez también puedan responder a Dios y a su servicio en su obra. Así es. Yo tengo un ejemplo en la escuela dominical, estaba trabajando con los adolescentes, y este joven que tenía alrededor de 11, 12 años, yo estaba hablando de estas cosas, y me dice, profesor, yo nunca voy a ser cristiano. Y yo dije, me sorprendí delante de toda la clase que él se pusiera de pie y me dijo eso. Y le digo, pero ¿y por qué tú dices eso? Me dice, porque yo quiero ser rico y lo voy a hacer a cualquier precio. Mi corazón se destruyó, pero al mismo tiempo vi que eso es lo que se le está sembrando. Tú tienes que ser rico a cualquier precio. Y si nuestros hijos vienen donde nosotros y nos dicen, no, yo quiero ser misionero, decimos, ay, mi hijo, a pasar trabajo, tú vas, ¿cómo tú vas a meter a misionero o a pastor? Pero esa gente lo que hacen es pasar trabajo. Menospreciamos la vocación que en realidad tiene un mayor valor delante de Dios, como es la vocación de servir en la obra del Señor. Hay una historia de un misionero que le dice a su hijo, no, él quería involucrarse en la política, en esas cosas, y el joven tenía un llamado para servir al Señor. Y el padre le dice, no rebajes tu llamado es más excelente que cualquier cosa, incluso que ser presidente de un país. Así que, si nosotros podemos enseñar a nuestros hijos que el servicio al Señor, que la vocación ministerial es un llamado más excelente, incluso que la presidencia de un país, entonces ellos lo van a recibir, lo van a ver así, como realmente está en la Escritura. Sí, y es lamentable, como tú dices, se ve, o sea, se inculca mucho al niño a que crezca, pero a que crezca intelectualmente, socialmente, pero no en cuanto a la obra del Señor, a su llamado, porque todos tenemos dones y talentos que debemos poner al servicio del Señor. Así es. Porque ese es su mandato. Y tenemos esa gran comisión de llevar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Pero es haciendo la obra, porque la fe sin obra fue muerta. Eso lo sabemos porque eso es bíblico. Así es. Así es. Es tan bueno el Señor porque tú has mencionado la gran comisión. Y a veces la gran comisión en realidad se convierte en la gran omisión. Porque es la gran cosa que falta en nuestras familias. Vamos a la iglesia muchas veces, leemos la Biblia todos los días, oramos de rodillas con nuestros hijos a veces, ¿verdad? Pero si nos preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que yo hice algún tipo de esfuerzo en alcanzar a alguien para el reino de Dios? Tal vez no podemos recordarlo. Y se convierte la gran comisión en la gran omisión. Y nuestros hijos deben de ver nuestra pasión por las almas perdidas. Aquí en nuestro medio, pero también en lo último, hasta lo último de la tierra, a través de las misiones mundiales. Y cómo nosotros, si oramos por aquellos que están perdidos en África, en Asia, en Haití, en nuestro vecindario, ellos van a ver que eso es importante, alcanzar a esas almas perdidas. Sí. Así es. Y los medios de comunicación, pues, fíjate que contribuye mucho a que nuestros hijos, pues, tomen las cosas tan a la ligera, porque todo está tan fácil para ellos, todo está en sus manos. Incluso ahora vemos jovencitas, que con el fin de lograr un propósito material, pues entregan su cuerpo a ancianos. Sí.
todo por la ambición material. Y no se dan cuenta que se van hundiendo cada día más y más. Y puede ser muy tarde cuando reaccionen y no busquen al Señor como su prioridad. Como es que realmente la gente anda buscando en demasía la riqueza. No se conforman con las cosas que se necesitan, sino que quieren más. Y a los hijos hay que inculcarle eso. Así es. Y tal vez alguien nos pueda estar viendo hoy y decir, pero entonces no tengo que dejar que mis hijos vayan a las universidades o que mis hijos estudien. No, realmente nosotros creemos que cuando nosotros inculcamos a nuestros hijos el servicio en la obra del Señor, podemos hacerlo también a través de las mismas profesiones de nuestros hijos. Es poder inculcarle en el círculo familiar, mira, la carrera que tú vayas a seleccionar en la universidad, esa carrera tiene que ser para la gloria de Dios y para el servicio en su obra. Tú vas a ser médico, tú no tienes que ser un médico convencional, porque el médico convencional ve como una profesión donde se va a recibir dinero por el conocimiento adquirido. Pero un creyente y su profesión es la manera en la que Dios también puede utilizarlo en el campo misionero. Nosotros conocemos muchos médicos que hoy sirven en el campo misionero a través de su profesión y lo hacen para la gloria de Dios. No importa el lugar en el que Dios pueda ubicar a uno de nuestros hijos en una profesión, en su mismo colegio, en su misma escuela, que ellos puedan entender que el lugar en el que Dios los ha puesto es con un propósito, y es que ellos puedan ser luz en el lugar que está lleno de oscuridad, que puedan ser sal en el lugar donde ellos están, que se pierde por lleno de sinsabores. Así es. Pero surge la pregunta, ¿cuáles valores están recibiendo mis hijos hoy y cuáles valores debo yo inculcarles a ellos? ¿Cómo yo puedo ver esas dos cosas? Y es muy fácil ver los valores, como hemos estado hablando, que nuestros hijos están recibiendo hoy y que nosotros a veces indirectamente se los ponemos. Si usted prende la televisión, va a ver fácilmente los valores de este mundo. Va a ver series de televisión, anuncios publicitarios, novelas, películas, donde el héroe, el protagonista, es aquel que ama este mundo, que ama las riquezas de este mundo, que por ejemplo, hay una serie ahora que está siendo de mucha sensación, donde es una biografía de un hombre famoso, pero el hombre era un gángster. Y entonces el hombre disfruta de tantos bienes, acaba despiadadamente con todo el mundo, pero él es el protagonista, está disfrutando de la vida. ¿Y qué es lo que los niños ven? Los niños ven, mira, ese hombre está disfrutando lo que yo quiero. Y lo hace a cualquier precio. Entonces, indirectamente le estamos diciendo a nuestros hijos, mira, esos son los valores. Ahora, ¿cuáles valores debo yo inculcarle a mis hijos? Como decía Newton, primeramente, que Dios es el valor supremo. Y si está Dios, no falta nada. Si tú a Dios le sumas nada, eso es igual a todo. Y si tú a todo le quitas Dios, eso es igual a nada. Entonces, si nuestros hijos ven eso en nuestras vidas y podemos inculcarle eso a ellos, ellos podrán, al crecer en la sociedad, en su iglesia, poder valorar a Dios sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, debemos enseñarlo a valorar la iglesia, como la esposa de Cristo, como la comunidad de gracia en la cual Dios nos ha puesto. Y al valorar la iglesia, apoyaremos la obra de Dios en la iglesia, porque la obra de Dios se da a través de la iglesia. Y entonces, si hay una necesidad en la escuela dominical, yo voy a sacrificarme con la escuela dominical. Si hay una necesidad que se necesita dinero para el equipo de sonido, para las sillas, yo voy a ofrendar para la obra de Dios. Si el pastor necesita ir a un viaje misionero, yo voy a ofrendar. Y todas esas cosas, ellos van a ver cómo para nosotros eso es prioridad. Entonces, así que en ese sentido es importante elevar a Dios como valor supremo y a la iglesia como el medio que Dios usa para hacer su obra. Y como bien dice la palabra, ¿verdad? Primero busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, no las cosas añadidas para luego buscar al Señor Jesucristo. Así es. ¿Verdad? Vamos a una pausa y continuamos con este interesante tema de la familia y la obra del Señor.
Que Pedro y Juanita puedan seguir estudiando. Que Patricia pueda continuar su posgrado. Que Rafael pueda montar su primer negocio. Y Laura pueda ampliar el suyo. Que don José y doña Ana puedan tomarse las vacaciones que siempre desearon. Que Alejandra pueda comprar su primer carrito. Y Alfredo y Rosa puedan adquirir su apartamento. Para que el anhelo de todos los dominicanos se convierta en una realidad. Seguimos trabajando por la estabilidad y el crecimiento. Banco Central de la República Dominicana. Dios te bendiga. Yo soy Julián Musa y esta es tu sección Juventud en Acción. Hoy quiero compartir el siguiente texto. Proverbios 22, capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En este texto hay un principio muy interesante. Hemos escuchado por muchos medios una frase que dice que la familia es el núcleo de la sociedad. Y realmente es así. Si tenemos familias deterioradas, vamos a tener sociedades descompuestas. Y estamos viviendo en un mundo donde estamos viendo deterioro fuerte en la sociedad. Sociedad como esta, que ha perdido los valores, ha perdido los principios, y principios tan importantes para vivir bien como sociedad. Pero aquí el principio, y lo que quiero traer en este día es lo siguiente. Cuando nosotros instruimos a los niños en lo que es correcto, lo que es la palabra de Dios, y empezamos a enseñarles sobre el temor a Dios, empezamos a enseñarles sobre el valor que tiene Dios y las cosas de Dios. Cuando hablamos de las cosas de Dios, el valor que tiene la oración, el valor que tiene la iglesia, el lugar donde tenemos que ir para buscar de su presencia y cuidar ese lugar también, el valor que tiene el estudio de la palabra, nosotros vamos a formar hombres y mujeres que van a tener una actitud diferente, ya que el principio del amor a Dios y el principio del amor al prójimo será algo evidente en sus vidas. Es importante que en la sociedad dominicana se entienda de que debemos orientar conforme a la palabra de Dios. Los medios de comunicación deben de hacerse eco a este llamado. Desde el gobierno deben de hacerse eco a este llamado, de que hayan políticas dirigidas a orientar bien a la nueva generación que sube, para que la familia crezca y sea una familia funcional. Si tenemos familias que funcionan, vamos a tener una sociedad que funciona. Y queremos recordarte, y a ti que nos estás viendo y que quizás no le sirve al Señor, quiero recordarte que tu vida puede ser mejor orientada si te instruyes tú mismo e instruyes tu familia en el camino del Señor. Dios te bendiga. Pedro y Juanita puedan seguir estudiando. Que Patricia pueda continuar su posgrado. Que Rafael pueda montar su primer negocio. Y Laura pueda ampliar el suyo. Que don José y doña Ana puedan tomarse las vacaciones que siempre desearon. Que Alejandra pueda comprar su primer carrito. Y Alfredo y Rosa puedan adquirir su apartamento. Para que el anhelo de todos los dominicanos se convierta en una realidad. Seguimos trabajando por la estabilidad y el crecimiento. Banco Central de la República Dominicana. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Y continuando con el tema, la familia y el servicio al Señor, pues ahora me viene a la mente esta mujer, Ana, esta mujer que no tenía hijos, vivía una vida amargada, y esta mujer se postró delante del Señor, tomó la decisión, y no solamente tomó la decisión, actuó, porque a veces tomamos decisiones y no actuamos, pero esta mujer actuó, fue adelante del Señor, se postró y derramó su alma, como dice la palabra,
y le pidió al Señor que le regalara un hijo, que ella se lo iba a entregar para su servicio. Y el Señor oyó esa oración. Es importante, la mujer es un factor muy importante en la vida de los hijos. Desde antes de nacer, mujer, entrégale tus hijos al Señor, porque de ahí va a depender su vida espiritual, hasta que vaya a los pies de Cristo, ¿verdad? Y este pasaje me encanta, porque esta mujer era una mujer amargada, y hacía sus rituales. Ustedes ven que iban todos los años, el Cana, su esposo, con el otro esposo, con Penina. Era un ritual que hacían, pero su alma estaba todavía amargada. ¿Y cómo esta mujer, hasta que no se entregó, no le entregó esa amargura al Señor y le prometió que le iba a entregar a su hijo al servicio? No pasó nada. ¿Qué pasó ahí? Miren a Samuel, Así es. un siervo desde pequeño que se crió en el altar. Sí, y yo pienso que para Ana, en realidad, no fue un sacrificio el entregar a su hijo, sino que ella le dio a su hijo el mejor regalo que pudo darle, y fue entregarlo al Señor y a su obra. Ella decía, este hijo que Dios me está dando, este regalo, ¿qué le puedo dar yo en la vida? ¿Qué cosa buena le puedo dar? Y dijo, que viva en la casa de Jehová todos los días de su vida, que le sirva al Señor todos los días de su vida, que su vida sea una luz que alumbra a Israel, como de hecho fue. Así fue entregado Samuel a la casa de Dios con Elí. Y así debemos de entregar nuestros hijos a Dios. Nuestros hijos son préstamos de Dios, no son nuestros, son herencia de Él, no nuestra. A veces no entendemos este versículo que dice, herencia de Jehová son los hijos. Y entendemos que es una herencia que nos deja el Señor a nosotros. No. Es una herencia que le dejamos nosotros a Dios. Nuestros hijos son una herencia para Dios. Sí. Así que nuestros hijos son de Dios, no son nuestros. No podemos apoderarnos de ellos. Y ellos deben de saber que sus vidas están en las manos de Dios, así como hizo Ana con Samuel. Y esa es la única manera de que sean vidas llenas de gozo. No hay gozo fuera de Dios. No hay felicidad fuera de Dios. Y no hay felicidad completa sin una vida rendida a la obra y al servicio total de Dios. Y cuando decimos a la obra de Dios y al servicio de Dios, como decía el pastor Newton, no solo nos referimos a que nuestro hijo sea pastor o sea misionero, aunque son llamamientos y vocaciones de mucha estima. Pero si soy médico, si soy comunicador social, si soy ingeniero, mi vida en mi profesión debe ser un reflejo de Dios y debo hacerlo como para el Señor, sirviendo al Señor. Siguiendo en esa misma historia de Ana y de Samuel, a veces nosotros dentro de las iglesias que tenemos cierto liderazgo o dirigimos cualquier tipo de ministerios, a veces nosotros nos enfocamos más en el ministerio en el que Dios nos ha puesto a servir y descuidamos de una manera u otra nuestra mayor responsabilidad, que son nuestros hijos. Eso es lo que le estaba pasando a Elí. Noten que Elí le pudo decir a Samuel, mira Samuel, cuando tú escuches esta voz, mira cuál es la manera en la que tú tienes que responder. Le enseñó a Samuel la forma en cómo responderle a Dios, pero no fue capaz Elí de poder enseñarles a sus hijos, los cuales también estaban en el templo sirviendo. Pero ¿de qué manera estaban sirviendo ellos? De la manera incorrecta, de la manera en la que Dios los rechazó a ellos por la forma en la que ellos vivían. Y por eso nosotros que estamos sirviendo en nuestras iglesias, nunca podemos descuidar por la obra de Dios lo que es nuestra mayor responsabilidad, que es poder ministrar en nuestra familia, el ser sacerdote como cabeza del hogar, los hombres, el poder instruir a nuestros hijos en el temor del Señor, que ellos puedan ver en nosotros el anhelo que hay de poder servir a Dios, pero también el anhelo que hay de que nuestros hijos también conozcan a Dios, a ese Dios al cual nosotros servimos. Así es. Y yo me pregunto, o uno se puede preguntar, ahora, dígame algo práctico de cómo puedo yo involucrar a mi hijo, a mi familia, en la obra del Señor de la manera correcta. Y yo veo tres maneras en la Escritura en las cuales yo puedo involucrar mi familia en el servicio al Señor. Cuando hablamos del servicio al Señor me refiero a la iglesia local,
al ministerio de la palabra, a la enseñanza, a ayudar a los necesitados de la iglesia, a los necesitados de la comunidad, a las misiones mundiales, todas esas cosas. ¿Cómo involucro yo a mi hijo y mi familia, mis hijos, en esas cosas? Y al menos hay tres maneras. Y la primera de ellas es a través de la oración. Al orar por alguien, al orar por alguna necesidad, por algo específico, nuestros corazones se encienden por eso. Entonces, debemos de acostumbrar a orar por la iglesia, por el pastor, por las almas perdidas, por los misioneros en el mundo. Los misioneros necesitan oraciones específicas, que les lleguen recursos económicos, que las puertas de las ciudades les sean abiertas, que los corazones sean abiertos. Necesitan la oración del pueblo de Dios. Y nuestros hijos, nuestras familias deben ser un altar de oración para esa gente. Si hay una campaña, si hay una actividad en la iglesia, esa actividad no se hace sola. Se hace con la oración de las familias de la iglesia. ¿Cómo estoy yo orando los sábados para el domingo? O sea, cómo el sábado yo me reúno con mi familia a orar, porque el culto del domingo sea un culto glorioso, donde la palabra corra, donde las almas sean tocadas. Así que a través de la oración, en primer lugar, nuestras vidas pueden involucrarse en el servicio. En segundo lugar, a través de la ofrenda. Alguien decía que lo último que uno convierte es la cartera. Así que Dios Jesucristo habló mucho de la mayordomía del dinero. Y la manera en que nosotros gastamos el dinero, así como las cosas por las que nosotros oramos, dicen mucho de dónde está nuestro corazón. Por lo que yo oro, por lo que yo uso mi dinero. Así que ofrendando nuestro dinero, que los niños aprendan a ofrendar para la obra de Dios. Y por último, orar, ofrendar y ocuparlos, como decía el pastor Newton, ocuparlos a ellos en la obra de Dios en la iglesia. Sí, pero como decía también el pastor Newton, siempre estamos dispuestos a llevar a los hijos a la cancha, a que jueguen, que tienen tenis, o que si no, que tienen clase de béisbol. Los padres andan huyendo con los niños todas las tardes, que ballet, que si tienen piano, pero cuando tienen una actividad en la iglesia, hay ministerio, por ejemplo, de niños, por ejemplo, de canto, porque en mi iglesia, por ejemplo, ahí están los grupos de niños, sí. Hay un grupo que cantan, pero los ensayos, no hay tiempo. Mi mamá nunca me puede llevar. No hay tiempo para llevarme eso, pero sí hay tiempo para las demás cosas, ¿verdad? ¿Y qué le estamos nosotros enfocando a nuestros hijos ahí? Lo que le estamos diciendo a ellos de una manera indirecta es, mira, las cosas de la obra de Dios no es importante. ¿Por qué? Porque sí podemos sacrificar el tiempo, podemos sacrificar recursos. ¿Para qué? Para que tú puedas ser un gran pelotero mañana. Por eso yo te inscribo desde pequeño en una liga. Pero a veces no pensamos que tenemos que invertir en nuestros hijos para que mañana sean lo más importante, y es que puedan conocer al Señor. Las iglesias han provisto de ministerios de niños que se reúnen o los sábados o los domingos. Esa tiene que ser nuestra prioridad para con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en esos momentos que las iglesias han provisto es para que ellos puedan ser expuestos a la buena palabra de Dios a su edad, de una manera que ellos puedan conocer a Dios en medio de ese contexto en el que Dios les da. Y si nosotros sembramos en ellos la palabra de Dios a temprana edad, mañana, como dice el Proverbios, ellos no se van a apartar de él. Qué bueno. No, y que precisamente los padres somos los que tenemos la autoridad delegada por Dios para instruir a nuestros hijos. Y no es que no lo lleven a un ballet, no es que no lo lleven a una liga, pero que haya un equilibrio, que el niño se ejercite, que el niño aprenda, pero que también se le enfoque también la necesidad de que tiene que buscar el reino de Dios primero y su justicia, como dice bien la palabra. Vamos a continuar con este tema cuando regresemos de la pausa. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Que Pedro y Juanita puedan seguir estudiando. Que Patricia pueda continuar su posgrado. Que Rafael pueda montar su primer negocio. Y Laura pueda ampliar el suyo. Que don José y doña Ana puedan tomarse las vacaciones que siempre desearon. Que Alejandra pueda comprar su primer carrito.
y Alfredo y Rosa puedan adquirir su apartamento, para que el anhelo de todos los dominicanos se convierta en una realidad. Seguimos trabajando por la estabilidad y el crecimiento. Banco Central de la República Dominicana. Y bien, mis amigos, continuamos con el tema de la familia y el servicio al Señor. Estábamos conversando sobre el ejemplo de los padres y cómo también los padres tienen la responsabilidad de llevar a sus hijos a participar en todas las cosas de las iglesias, a que crezcan en ese ambiente y sin excluir ya sus otras acciones, otras faenas diarias en el diario vivir en lo secular. Y fíjate que yo estaba pensando ahora que cuando para que uno pueda servir al Señor tiene que tener el amor de Dios. Así. Porque sin amor no podemos hacer nada. Y el mejor ejemplo fue Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre, se humilló para salvación nuestra, por amor simplemente. Ese amor infinito que viene de Él. Y nosotros debemos inculcarle a nuestros hijos, entiendo, el amor del Señor. ¿Por qué debemos amar al Señor? No por lo que nos da, sino por lo que Él es. Así es. La Biblia dice la palabra dice que de nada vale entregar mi cuerpo para ser quemado, entregar mis bienes para los pobres. Y si no tengo amor, eso no vale nada. No vale nada. Así que la motivación principal es el amor por Dios. Y al amar a Dios, amamos a nuestros semejantes. Amamos el propósito de Dios en medio de nosotros. Así que tú estás dando el clavo al decir que el amor es la base del servicio. Si no hay amor, la motivación podría ser adquirir poder, podría ser enseñar a los niños que ser reconocidos como alguien que hace muchas cosas en la iglesia, o la motivación podría ser tal vez adquirir dinero, ¿verdad? Como se puede dar el caso. Pero si la motivación es el amor desinteresado, la entrega incondicional y la pasión por Dios, será un servicio, será una obra agradable, de olor grato delante de Dios. Amén. Sacrificio vivo somos nosotros, ¿verdad? Así mismo. De hecho, eso es lo que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 enfoca. Después que él habla acerca de que no debemos de conformarnos a las cosas de este mundo, ya al final del capítulo él empieza a hablar acerca de los diferentes ministerios, de la forma en la que se puede servir. Y recuerdo también cómo nosotros como padres podemos enfocar a través del ejemplo a nuestros hijos cuál es nuestro amor hacia Dios. La mayoría de los misioneros que hoy están en el mundo, sus padres fueron misioneros también. Aquí nosotros podemos ver cómo estos hombres y mujeres enfocaron a sus hijos su amor y su pasión por Dios, que no valoraron las cosas de este mundo, sino que la entregaron, y eso marcó la vida de sus hijos, de forma tal que ellos hoy están en el campo misionero, y ellos testifican, es que cuando veíamos a nuestros padres orar, como decía Humberto, cuando éramos pequeños, cuando nuestros padres oraban por las misiones, cuando ellos oraban para que Dios pudiera levantar hombres para ir al campo misionero, Dios motivó corazones de jovencitos así, de ser llamados por Él al campo misionero. Nosotros cuando estamos con nuestros hijos en la mesa, acostumbramos a orar por los alimentos que Dios provee. De hecho, ya nuestros hijos, yo tengo 2 niñas, cuando nos sentamos en la mesa de manera automática, ellas juntan sus manitas y oran por la provisión de Dios a la mesa. Debería de ser también así, que de manera automática cuando nos sentamos antes de acostarse, lo que tenemos ese tiempo con nuestra familia para orar, que de sus labios puedan salir oraciones para que Dios pueda levantar hombres y mujeres para que vayan a servir al Señor. O ellos mismos poder orar, Señor, ¿en qué lugar de mi iglesia tú quieres que yo te sirva? Solamente va a ser así cuando nosotros como padres podamos inculcarle y ellos vean en nosotros esa oración de manera permanente en nuestros labios. Así es.
¿Y qué áreas, qué áreas prácticas podrían involucrarse nuestras familias en el servicio al Señor? ¿Qué áreas prácticas? Tal vez pudiera uno preguntar. Bueno, para empezar, no tienen que nombrarme en un puesto para comenzar a servir al Señor. A veces estamos esperando que las autoridades de la iglesia o de algún lado nos nombren como encargado oficial de limpiar las sillas de la iglesia. Y no es necesario. Si yo veo la necesidad de que hay una basura en el piso, ¿qué hago? Mi hijo van a ver que yo me voy a inclinar a recogerla. Si yo les digo, mi hijo, mira, están desordenadas todas las sillas, vamos a arreglarla. Y mi hijo va conmigo y arreglamos las sillas. Son las cosas prácticas, que no tienen que armar un esquema muy grande de posiciones y de estatus para que mis hijos vean lo que es servir al Señor en el ejemplo. Desde arreglar una silla y limpiarla, hasta salir con el grupo de evangelismo de la iglesia, juntos, casa por casa, en las plazas, predicando el evangelio y que él me vea compartiendo el evangelio a los perdidos, orando por esas cosas. Por ejemplo, yo trabajo en el área de motivación para las misiones con un ministerio y una de las cosas que he podido ver allí y que le he podido inculcar a mi hijo es ¿cuántos pueblos del mundo no tienen la Biblia en su idioma? ¿Cuántos pueblos del mundo no tienen Juan 3:16 en su idioma y no lo conocen? Y le es imposible conocerlo de esa manera. ¿Y cuánta oración, cuántos recursos y cuántas personas se necesitan en todos estos lugares para que vayan, tomen la palabra de Dios, la traduzcan a su idioma y ellos puedan ser bendecidos por esa palabra, la puedan poner en acción, como está el nombre del programa? Entonces mis hijos tienen que ver esa necesidad, tienen que verme apasionado por eso, tienen que verme preocupado, orando de que esas personas se están perdiendo sin conocer el Evangelio de Dios. Y esa pasión se va a contagiar. Eso es así. Es que mucho a la mía y poco a los obreros. Es que hay mucho acomodamiento en estos tiempos en las iglesias. La mayoría de los cristianos solamente vamos a calentar los asientos, pero no nos proponemos en el corazón el servirle al Señor por amor y para su gloria, no para la gloria nuestra, porque a veces no queremos llevar el protagonismo. Así es. Es así. Y es importante, siguiendo lo que Humberto estaba planteando, y es cuando nuestros hijos son involucrados junto con nosotros en el servicio al Señor, ellos se van a apasionar. En nuestra iglesia tenemos una madre soltera que tiene 3 hijas. Ella pertenece al ministerio de evangelismo. Y poder ver cómo ella sale con sus 3 hijas a predicar el evangelio juntamente con ese grupo. Y ella comparte el evangelio con los adultos mientras que sus hijas están compartiendo tratados con otras personas. Eso es precioso. Esas niñas están siendo formadas. ¿Para qué? Para poder servir en el ámbito del evangelismo. Amén. Mañana no nos podemos sorprender cuando ellas también decidan pertenecer al ministerio de evangelismo. ¿Por qué? Porque están siendo formadas así. Cuando vamos a orfelinatos o vamos a entregar regalos ahora en este tiempo que se aproxima de las Navidades, ¿cómo inculcarle a nuestros hijos el servicio al Señor? ¿Cómo tú decirle, mira, vamos a tal lugar y vamos juntos a poder compartir de lo que Dios nos ha dado a ellos? Y poder tú mismo, tú como niño, poder presentarle a ellos lo que Dios ha hecho en ti. Eso es una manera, de manera práctica, en la que nosotros podemos involucrar a nuestros hijos en el servicio al Señor. Así es, sí, y para mí es apasionante. Yo me apasiono con este tema porque yo anhelo en mi corazón ver a mi hijo de 5 años crecer en la obra de Dios y amando al Señor de esta manera. Pero a veces, una de las cosas que yo veo, a veces lo veo en Facebook con hermanos, y veo como que el énfasis está en la bendición. Lo que se quiere recibir es la bendición. Y cuando mencionan bendición, tal vez mencionan algún botín económico. Y si nuestros hijos ven que lo que queremos es la bendición y no la gloria de Dios por sobre todas las cosas, entonces ahí estamos fallando. Así que yo pienso que es enfocarle el amor por la gloria de Dios. Y por su amor, su misericordia, porque el Señor es amor. Así es. Tenemos que inculcarle a nuestros hijos el amor a Dios, no lo que podemos recibir de Él. Así es. Mis amigos, mis amados, gracias por habernos acompañado en este espacio.
Esperamos volver a verle a usted, Pastor Newton, en otra ocasión, y será hasta la próxima, si Dios lo permite. Dios me lo bendiga muchísimo. Amén. Quiero felicitar al pastor Héctor Santana por este concierto de gala. A Dios sea la gloria. Tremendo concierto, unos cantores, óigame, que nos llevó a la gloria de Dios con canciones, bueno, yo ni la conocía la mayoría, pero la verdad que fue glorioso. Yo lo felicito. Gracias de verdad, de corazón, Héctor, y que sigas con tantas iniciativas como esta para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para ti, Héctor Santana. Será, amigos televidentes, hasta la semana que viene, si el Señor lo permite. Este mensaje yo espero que haya sido de bendición. La familia y el servicio al Señor. Padre, madre, a ti te exhorto a que instruya al niño en su camino, en el camino del Señor, para que cuando aún sea viejo, no se aparte de él.